Captura de información en archivos de Excel con campos tipo tabla de relación básica. Para realizar la captura de registros en formatos de Excel con tablas secundarias de relación básica, debes ingresar al cipot y ubicarte en la pantalla Carga de archivos. Selecciona la normatividad correspondiente al formato con el que vas a trabajar y oprime el botón Buscar. Para este ejemplo, trabajaremos con el formato correspondiente a la fracción 17 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los Lineamientos Técnicos Generales 2018, llamado Información Curricular y las sanciones administrativas definitivas de los servidores públicos y o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión. Haz clic en esta fracción. Oprime el botón Descargar. Se descargará el formato de Excel en tu computadora. Ábrelo y, de ser el caso, selecciona Habilitar edición. Guárdalo en un lugar accesible dentro de la computadora o en alguna carpeta donde lo puedas encontrar fácilmente. En este archivo aparecen dos hojas para capturar registros: la hoja principal denominada Reporte de Formatos y la tabla secundaria identificada con la denominación Tabla 334.596. También cuenta con dos tablas hidden, que son las que presentan catálogos. El número de tabla es distinto para cada estado. En la hoja principal, Reporte de Formatos, captura los datos que se solicitan y que preparaste previamente. Ejercicio: fecha de inicio al periodo que se informa. Fecha de término del periodo que se informa. Denominación de puesto. Denominación del cargo. Nombre o nombres. Primer apellido. Segundo apellido. Área de adscripción. Nivel máximo de estudios concluido y comprobable. Indicarlo con una opción del catálogo. Cuando se menciona un catálogo, es necesario revisar la tabla hidden correspondiente para identificar las opciones a anotar en este campo. Carrera genérica, en su caso. Experiencia laboral. Tabla 334.596. Al llegar a esta columna de la hoja principal, una fila abajo del título, el formato solicita. Coloca el ID de los registros de la tabla 334.596. En esta columna, anota un identificador numérico para cada persona de quien estés reportando su información curricular y las sanciones administrativas. En este caso, se solicita incluir la referencia de los 3 últimos empleos. Como cada persona tiene su propia experiencia laboral, la información con la que se vincula el registro de la hoja principal con la información en la tabla secundaria será diferente para cada registro. Por tanto, se recomienda seguir una numeración progresiva para no cometer errores. Por ejemplo, 1, 2, 3, etc. Con el identificador puede vincularse mediante un mismo número los datos correspondientes a los 3 últimos empleos de cada persona de quien se informa la situación curricular en la hoja principal. Es importante aclarar que los números de identificación son independientes para cada columna o campo, por lo que se puede utilizar el mismo ID en diferentes columnas. Para ubicar con facilidad en la hoja principal las columnas que requieren capturar la información en tablas secundarias, aparecerá en el encabezado el nombre del campo y el número de tabla con el que se relaciona. En este ejemplo, se informa sobre los 3 últimos trabajos de la primera persona o primer registro de quien se capturó información curricular en la hoja principal. De la segunda persona de quien se reporta información curricular, en la hoja principal no hay datos sobre trabajos previos, y aunque en esa hoja sí se anotó el número consecutivo que le corresponde, en este caso el número 2, en la tabla secundaria no se anota nada, ni siquiera el ID. Pasamos directo al ID 3, donde sí hay información. Así, el sistema solo recibirá información de las personas que sí cuentan con empleos previos para reportar. Continúa con el llenado del archivo de Excel con los siguientes datos. Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria. Sanciones administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente. Aquí se selecciona de un catálogo. Área o áreas responsables que generan, poseen, publican y actualizan la información. Fecha de validación. Fecha de actualización. Notas.
Una vez que terminaste de incorporar la información en el archivo de Excel y lo guardaste en la computadora, debes subirlo o darlo de alta en el CIPOT. Esta fracción tiene un formato tipo tabla de relación básica donde el ID no se repite, en la misma columna en la tabla principal, ya que se trata de información de personas o situaciones que son particulares y propias de una sola persona o situación. Mientras que en la tabla secundaria puede repetirse ese mismo ID una o varias veces según la información que solicite el formato. Por ejemplo, los últimos cursos que ha tomado una persona, los últimos empleos que ha tenido una persona, las personas que han participado en una misma investigación o estudio. Para dar de alta en el CIPOT el archivo de Excel con tablas secundarias de relación básica en el que has incorporado información, debes ingresar al CIPOT y ubicar la ventana Carga de archivos. Seleccionar la normatividad correspondiente al formato que vas a subir o dar de alta en el CIPOT. Oprime el botón Buscar. En el árbol de formatos elegimos para este ejemplo el correspondiente a la fracción 17. Haz clic en él para que se despliegue la pantalla con el submenú Tipo de carga. Elige la opción Alta. Se activará el botón Seleccionar. Al oprimirlo, te permitirá buscar en la computadora el archivo de Excel en el que incorporaste la información que vas a subir al CIPOT. Se abrirán los archivos de la computadora. Busca el formato que llenaste y haz clic en Abrir o Seleccionar. Aparecerá un recuadro con el nombre del archivo incorporado y su tamaño. Para concretar la acción de envío del archivo al CIPOT, oprime el botón Cargar archivo. El sistema mostrará gráficamente esta acción mediante la barra de avance. Al concluir el envío, se mostrarán en el recuadro llamado Cargas los datos del archivo procesado. Aparecen los siguientes datos: nombre del formato, nombre del archivo, estatus, en este caso es de recibido, tipo de carga, en este ejemplo es alta, y tu usuario, que es tu correo electrónico. Cuando concluya el proceso, el sistema te enviará un correo electrónico para notificarte que ya puedes ver el resultado de la carga. Para este momento el estatus es de terminado o en su defecto error de carga. Si el estatus es terminado, podrás descargar e imprimir el comprobante de carga. Este reporta todos los datos del resultado de la carga en el CIPOT. El comprobante del alta presenta datos como el organismo garante, el sujeto obligado, el nombre del archivo, la fecha de registro, el estatus, los registros cargados en la hoja principal y los cargados en las tablas secundarias, así como el número de folio que te permitirá, de ser necesario, cambiar o dar de baja información en este formato. Si el formato tiene errores, el estatus es de error de carga. Descarga el documento donde se enlistan con precisión los errores encontrados en el archivo de Excel que se intentó cargar. La corrección de los errores se hace fuera del sistema, en el mismo archivo de Excel que intentaste subir al CIPOT. Después de atender las correcciones correspondientes, tendrás que realizar nuevamente los pasos para volver a cargar el archivo. Si el sistema reporta error de carga, no se incorporó ningún registro de tu archivo de Excel al CIPOT.